Hoy estamos de lujo porque tenemos una personalidad en el tema de la economía. Estamos con el doctor Ernesto Sepúlveda, quien es doctor en economía, egresado de la Universidad de Essex. Y tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector público. Actualmente es investigador del Banco de México. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y bueno, como tú sabes, también soy coordinador de la especialidad en divulgación de la economía del Museo Interactivo de Economía y ahí fue donde de hecho nos conocimos hace un par de años. Así es. Sí, me da mucho gusto tenerlo aquí en este espacio porque, conozco su trayectoria y sé que nos va a ilustrar con información muy importante para la gente que sigue este canal. Y si le parece, entramos de lleno a las preguntas. Adelante, encantado. Mucho gusto. Mucha gente nos pregunta, ¿para qué me sirve saber de economía? ¿Por qué es importante el conocimiento de este tema? Bueno, la primera respuesta que me viene a la mente es la siguiente. Vivimos en un mundo bastante complejo, donde estamos interrelacionados unos con otros. Y esta interrelación no solamente se da dentro de las ciudades, de los estados, sino es a nivel internacional. Entonces, es muy importante que comprendamos los principios básicos de estas interrelaciones para poder tomar mejores decisiones. Y estas mejores decisiones en materia económica deben ser no solamente a nivel individual nosotros, a nivel familiar, sino a diferentes niveles. Las empresas, si tienen mejor información de cómo funciona la economía y cómo nos afectan fenómenos económicos, pueden tomar mejores decisiones. Los gobiernos pueden tomar mejores decisiones si tienen un mejor entendimiento del funcionamiento de la economía. Y precisamente tocando ese punto, ¿qué retos tiene la economía de nuestro país? Bueno, yo considero que la economía mexicana tiene dos retos principales. El principal reto es elevar el crecimiento de la economía. Durante ya casi 3 décadas, en promedio, la economía ha mostrado tasas de crecimiento relativamente bajas y esto no permite elevar el nivel de bienestar de la población. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita elevar de forma sostenida el crecimiento y para ello es necesario que se eleve de forma sostenida también la productividad, se eleve el crecimiento de la productividad. El segundo reto tiene que ver con un aspecto muy importante para los economistas que es la distribución de la riqueza. En México todavía tenemos una fracción muy importante de mexicanos, más de 40 millones, que viven en condiciones de pobreza y que no han logrado salir de esa condición y elevar su nivel de vida. Entonces, además de elevar el crecimiento económico, que eso nos debe ayudar a combatir el segundo problema, necesitamos generar mejores oportunidades para estas personas y con esto elevar el bienestar de toda la sociedad. Es importante aquí señalar que el objetivo último de la economía, de la ciencia económica, es elevar el bienestar de la población. Sí, muy, muy importante y es todo un reto. Totalmente, sí. Hemos leído y constantemente están saliendo las noticias, varios expertos en la economía nos hablan sobre la posible recesión y la desaceleración de la economía, principalmente la desaceleración de la economía a nivel mundial. ¿Cómo podemos prepararnos o qué debemos de hacer ante este posible escenario? Bueno, este es un tema bien importante. En la situación actual se está previendo, los expertos a nivel internacional están previendo una desaceleración de la economía mundial y esta desaceleración viene tanto por parte de las economías avanzadas y por algunas economías emergentes. En particular, la evolución de China es muy importante para la economía mundial. Entonces, este es un fenómeno que si se da, afecta a todo el mundo y México que tiene una relación muy importante comercial, financiera y económica con los Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera, también nosotros vamos a desacelerar. Y es algo que los individuos en particular no pueden
evitar. Es decir, es una condición que tomamos como algo exógeno y que nosotros pues tenemos que actuar ante esa situación. Entonces es un poco como cuando el pronóstico del tiempo nos dice va a llover. Nosotros no podemos hacer algo o no podemos hacer nada para detener la lluvia, pero sí podemos hacer algo para protegernos de la lluvia. Entonces, en este caso es algo similar. Si sabemos que existe el riesgo de que desacelere la economía mundial, eso significa que la economía mexicana también puede desacelerarse y esto puede afectar las oportunidades, el empleo. Entonces, lo que podemos hacer es tomar más precauciones. Y en tema de finanzas personales, mi primera recomendación que yo daría a las personas es que tengan cuidado con el manejo de sus deudas. Por lo general todos tenemos algún tipo de deuda, puede ser tarjeta de crédito, puede ser un crédito hipotecario, pueden ser préstamos personales, puede ser automotriz, etcétera. Pero tenemos una deuda que si la calculamos bien, la estamos pagando cuando tenemos ingresos, ¿no? Y lo estamos pagando de forma regular. Pero ¿qué pasa si la economía se desacelera? Podemos perder el empleo y si perdemos el empleo dejamos de tener recursos y entonces las deudas se convierten en un problema, ¿verdad? Entonces, ante un riesgo de esta naturaleza es si tienen algún ahorradito, si tienen algún excedente y pueden reducir su endeudamiento, esa sería una buena estrategia. Sí. Bueno, y es la base de unas finanzas saludables, el tener esa disciplina del ahorro. Definitivamente. Sí. A propósito de lo que nos acaba de comentar sobre el empleo, en este momento en el que estamos inmersos en nuevas tecnologías, ¿cómo la gente se puede preparar ante posible o la siguiente revolución industrial, pero ahora derivada de toda esta nueva tendencia tecnológica? Correcto. Bueno, este es un tema que no es para nada nuevo en economía. Existen diferentes tipos de avances tecnológicos y algunos pueden tener mayor impacto en el mercado laboral. Yo quisiera partir primero de la premisa de que el avance tecnológico en sí mismo es de gran beneficio para la sociedad en su conjunto. Es decir, no debemos de desarrollar una actitud contra el avance tecnológico. El avance tecnológico es lo que nos ha permitido a través de los siglos elevar el nivel de vida de la población de forma sostenida. Y eso es algo positivo, ¿no? Ahora, dicho esto, es importante señalar que el avance tecnológico puede tener, y tiene de hecho en muchos casos, efectos en el corto y en el mediano plazo, y en algunos casos desplaza al trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? La solución es decir, vamos a evitar el avance tecnológico para que no se pierdan empleos. Eso es el enfoque equivocado. El avance tecnológico es algo positivo, es algo que debemos de aceptar y abrazar, porque va a elevar el nivel de vida de la población y debemos de tomarlo como un hecho que va a suceder. Lo que necesitamos es tener un enfoque más eficaz dentro de la estrategia educativa para formar capital humano que se adapte a las nuevas circunstancias. ¿Okay? Entonces, si el avance tecnológico está generando desplaza algunas opciones, pero genera nuevas oportunidades. Entonces, necesitamos tener un enfoque de capacitar, de desarrollar habilidades para aprovechar ese avance tecnológico a favor nuestro. ¿Okay? Y eso puede tener un efecto a la larga de generar incluso más empleos. ¿Okay? Ahora, es algo que se dice fácilmente. En la práctica es difícil de implementar y de hacer, y por eso es importante tener programas de largo plazo que permitan este ajuste de las personas, de los trabajadores. Así es. Sí, muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarle un tema muy importante. Cuando vemos las encuestas de la inclusión financiera, por ejemplo, la gente no está ahorrando y no ahorra lo suficiente. ¿Qué podemos o cómo se puede fomentar el ahorro? Ok, mira, este es un tema bien importante y antes de contestar la pregunta yo quisiera señalar por qué el ahorro es tan importante. El ahorro es importante primero a nivel personal, en finanzas personales. El ahorro no es más que posponer consumo en el tiempo, es decir, de una parte de mi ingreso yo consumo una parte y una parte no la gasto ahorita, sino que la guardo para consumir después. Entonces el ahorro permite alcanzar metas de muy distinta índole. Puede ser
para poder, desde cosas sencillas que puede ser tener vacaciones con la familia o yo solo, para comprar bienes de capital, un automóvil, para comprar una casa, para la educación de los hijos, para el retiro, que es el ahorro de más largo plazo, ¿no? Entonces el ahorro puede ayudar mucho a nivel individual y familiar si tenemos una idea clara de cómo administrarnos y cuáles son nuestras metas, ¿no? Pero también es importante, y esto es lo que muchas veces olvida la gente, el ahorro tiene un impacto a nivel agregado, es decir, en la economía en su conjunto. Si hay más ahorro por parte de la gente, el ahorro a nivel nacional también aumenta. ¿Y qué pasa con ese ahorro? O sea, el ahorro no es, si lo vemos desde el punto de vista individual, dices, bueno, yo el ahorro que es, pues voy y dejo el dinerito en el banco y ahí se acaba la historia. Eso es solamente el comienzo, ¿ok? Por una parte tenemos el que ahorra, pero por otro lado tenemos el que usa el ahorro. ¿Quiénes son el que usa el ahorro? Vienen siendo empresas, gobiernos o consumidores que lo utilizan para adquirir bienes y servicios, para incrementar el stock de capital, para crear mayor capacidad productiva. Entonces, una economía que tiene más ahorro interno puede favorecer más la inversión en el propio país. Claro, hoy en día la economía está abierta y podemos traer ahorro de fuera, ¿ok? Y podemos utilizar recursos de ahorradores de otros países. Sin embargo, si tenemos ahorro interno, eso puede favorecer la inversión y disminuir las vulnerabilidades de estar pidiendo todo el ahorro como país. Entonces, el ahorro es muy importante a nivel individual, pero a nivel país también. Ahora, ¿cómo fomentarlo? Esa es una pregunta bien importante. Yo creo que se deben de hacer varias cosas. Primero, y la más importante es, se tiene que elevar el nivel de cultura económica. La educación financiera es muy importante. ¿Para qué? Para que la gente comprenda qué es el ahorro, por qué es importante y cómo puede ahorrar, qué opciones tiene, porque el ahorro puede tomar diferentes formas. Puede ser a través de instrumentos financieros, pero también puede ser a través de otro tipo de activos, ¿ok? Entonces, esa parte de educación, de que conozcan la importancia del ahorro y las opciones que tienen para ahorrar, yo creo que es el punto de partida. Pero además se necesita un sistema financiero, y esto ya pasamos al tema de políticas públicas. Necesitamos un sistema financiero que sea más grande y más competitivo. Es decir, ¿para qué? Para que pueda ofrecer tasas de interés o rendimientos reales más elevados. Finalmente, el premio al ahorro, pues es al dejar de consumir ahorita, yo después recibo lo que ahorré con un premio a ese ahorro, que es el rendimiento real o la tasa de interés real. Y esas, si las vemos ahorita en México, son muy bajitas. Entonces, el estímulo al ahorro realmente no es muy elevado porque las tasas o los rendimientos en general no son tan elevadas. Y esto es un problema muy complejo. Pero una forma de elevar esos rendimientos es elevando la eficiencia del sistema financiero y la competitividad del sistema financiero. Pero es un tema de políticas públicas, ¿no? Y un tercer elemento que también tiene que ver con políticas públicas es el tratamiento fiscal, ¿ok? Una política fiscal, en particular una política tributaria, puede diseñar estímulos al ahorro, ¿ok? De hecho, existen estímulos al ahorro de largo plazo, ¿ok? Para el ahorro, para el retiro, exactamente. Entonces, se puede ver también de que se diseñen mecanismos para que quien ahorre y entre más tiempo ahorre, se le den más beneficios fiscales, ¿ok? Entonces, las políticas tributarias tienen que estar orientadas también a fomentar el ahorro. Sí, yo creo que eso elevaría la inclusión de la gente a este tipo de instrumentos, porque muchos se van por medios informales. Incluso en México el método de ahorro más popular lamentablemente es la tanda, y no otros instrumentos que sí dan premio, porque la tanda no lo da. Y tiene muchos años ese sistema de ahorro, ¿no? Es verdad. Entonces, si podemos ir formalizando ese ahorro y dando rendimientos elevados, se puede lograr un avance muy importante. Sí, definitivamente sí. Muchas gracias, doctor. Encantado, un placer. Por su presencia, espero sea la primera de muchas,
Gracias por ilustrarnos y pues siempre es un gusto verlo. El gusto es mío, ¿eh? Gracias. 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 Bueno, hasta pronto. Hasta luego.